Ahora cambiamos un poco de registro, hay mucha adrenalina, hay muchos reconocimientos, muchos recuerdos, y ahora entramos en otro espacio que tiene un contenido más de reflexión, de interpelación, y que yo creo que también hemos de aprovechar intensamente. Hemos creído que era importante en esta ceremonia de clausura hacer una conferencia explícitamente que nos dirija hacia eso, hacia la interpelación que hemos de hacer sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación con el mundo, sobre nuestra función social, profesional, etc. Para mí, personalmente, es un honor actuar en representación del Comité Científico y presentar a Graciela Frigerio, y además, tengo que reconocerlo, forma parte también de un placer particular, ¿no? En la medida en la que siento como si estuviera compartiendo con todos vosotros un tesoro, el de su palabra y el de su propuesta que yo descubrí hace años y que creo que hoy la oportunidad de poder ofreceroslo es importante y para mí personalmente significa una situación de placer particular. Graciela Frigerio es una educadora que lleva años compartiendo sus inquietudes y sus reflexiones tanto en el ámbito de la educación formal como de la educación popular o de la educación social. Ella dirige el Centro de Estudios Multidisciplinares, que yo creo que ya marca un poco cuál es la línea de su forma de entender la relación entre todo lo social, y a la vez también tiene compromisos en el ámbito universitario, dirigiendo un doctorado sobre estudios en educación. Para hacer la propuesta a Graciela, desde el Comité Científico lo que valoramos fueron sus diferentes aportaciones, que yo imagino que muchos de vosotros seguramente a partir de sus palabras buscaréis y encontraréis, porque tienen un nivel de difusión importante, sobre aspectos como el de los nombres y las divisiones que los procesos de denominación y adjetivación realizan sobre la realidad, sobre el discurso y la construcción de las instituciones y de cómo se dan esas relaciones dentro de las instituciones, sobre quién puede educar y cómo, porque hay muchas veces hay uno de sus trabajos que a mí me parece muy interesante, en el cual hace toda una elaboración recuperando antiguos teóricos en la línea de que no hace falta muchas veces saber sobre lo que facilitas o acompañas en el proceso de educación. El educador tiene mucho más de oferta de acompañamiento que de alguien que comparte un estado de saber y que lo pone a disposición de los demás. Ha trabajado también y ha reflexionado sobre la responsabilidad de los educadores y ese compromiso con la oferta educativa y, cómo no, sobre el contenido político de la educación, el contenido político y el compromiso social de la educación. Graciela, y voy a acabar porque además tenemos un problema de tiempos, hemos empezado 25 minutos más tarde sobre la previsión. Ella me ha pedido si tenía que acortar, yo le he dicho que coja el tiempo que quiera y que necesite, que en todo caso todos nos acomodaremos, y además también avanzaros una cosa de que ella quiere que en el espacio final haya un espacio de participación para poder aclarar o poder interactuar entre todos nosotros, para poder seguir reflexionando sobre eso que nos diga. Graciela siempre, desde mi conocimiento, es una invitación y una interpelación a la reflexión y a la acción. Y tiene un contenido provocativo o de provocación siempre que a mí me ha encantado. Forma parte también de ese placer particular. Quizás, a lo mejor, ese contenido de provocación tenga algo que ver como una manifestación de la continuidad de una saga familiar de grato recuerdo. Desde el Comité Científico y sin más, estamos convencidos de que no nos va a defraudar y de que esta falta o esta interpelación que nos va a realizar en la práctica va a conectar con todos nosotros, porque ella es una de los nuestros. Es una educadora que nos acompaña en la interpelación y en la mirada al mundo. Y ahora... Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por ofrecerme este espacio, este tiempo, este lugar entre ustedes. Yo no podría comenzar sino agradeciendo la invitación a que me hicieran. Es un honor inmerecido estar acá.
Digo, es un honor tanto más que yo no pienso que yo pueda dictar cátedra, ni dar clase, ni ofrecer una lección a los que aquí están presentes, a los que cotidianamente desafían profecías de fracaso o contradicen, digamos, las tendencias de la pulsión de muerte. Hospitalidad creo que es un acto de osadía, el del comité científico y organizador, la osadía de convocar a un extranjero, ¿no? Claro, para algunos de nosotros, la extranjería no es una mala palabra, no se trata de adaptar al extranjero, ¿no? De aculturar al extranjero, que aun cuando se escuchó decir algunos por acá que teníamos un problema cuando tenemos extranjeros inadaptados o inadaptables, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un rasgo de osadía que agradezco y que me da miedo. Lo agradezco ¿en qué sentido? En honor a la construcción colectiva de saberes que nos permitan cambiar algo. Yo creo que no podemos cambiar en endogamia, pero hay que animarse a la piedra en el zapato, ¿no? No, espero no ser una piedra en el zapato, pero si lo soy, les pido 1000 disculpas, pero es lo que me propongo. No sé cómo decir a la vez, pedirles disculpas y decirles no podría sino intentar ser esto, ¿no? Quiero agradecer la confianza de haber podido escuchar y comprender a lo largo de estos 2 días y medio que me parecen larguísimos. Ayer les decía en la cena, me da la sensación que hace tanto que estoy acá, ¿no? Y llegué cuando esto empezó y me voy hoy a la tarde. Y a lo largo de estos días no he podido sino dejarme afectar y alterar por lo que he escuchado, por lo que he visto, no solo acá en los ámbitos oficiales del Congreso, sino en los intersticios del Congreso, ¿no? En esas conversaciones así, alrededor de un café, o compartiendo un vino, o cayéndonos de sueño, y sin embargo insistiendo en discutir, una y otra vez en discutir. Quiero agradecer la confianza, ¿no? La confianza por permitirme compartir la intimidad de este grupo, de este trabajo, y decirles mi miedo, mi preocupación. No podré nunca estar a la altura de las expectativas, sea cual sea las que se plantearon, ¿no? Vengo después de todo lo que aquí aconteció y después de tantos otros que no estuvieron aquí, ¿no? Venir después es una cuestión interesante para pensar. Creo que mucho en este Congreso tuvo que ver con recuerdos de historias, con sedimentos, con restos simbólicos de otros tiempos, con palabras que venían de otros, ¿no? Con lo que uno viene después de lo que acaba de escuchar, de lo que ya fue dicho, de lo que vuelve a poner en movimiento las ideas. Hay un artículo de Freud muy interesante, ¿no? Él dice, bueno, el problema es que uno tiene que aceptar que uno llega siempre en la mitad de la pieza, que nunca va a saber todo acerca del comienzo y que no podrá decidirlo todo acerca del final, cuando la pieza es una pieza colectiva, ¿no? Pero venir después implica también admitir muchas filiaciones simbólicas que imagino irán apareciendo a lo largo de lo que intentaré compartir con ustedes. Cuando yo digo estos agradecimientos, no lo hago por un formalismo, no estoy siguiendo el protocolo lógico de agradecer a los anfitriones, ¿no? Sino porque quiero subrayar lo que entiendo que forman parte del acto político de educar. Si uno dice, a ver, ¿qué es educar? Educar es algo que no puede ser capturado en una técnica, no es un acto neutro, ¿no? No puede ser, no debería volverse, no deberíamos dejar que nos lo vuelvan el acto estéril o mecánico de clonajes, repeticiones, ¿no? Y sin que nada interpele ahí, sin que nada sacuda. El acto político de educar no es otra cosa que invitar a los nuevos a estar y compartir con nosotros, de luchar contra aquellas cosas de nosotros que no les dan lugar. Es recibir, es sostener, es ofrecer y también es dejar partir. El gesto político de educar podría también describirse en otros verbos. Me importa subrayarlos en este tiempo. Y digo, como no puedo dictar cátedra, si lo que yo digo, afectada desde los contextos específicos de acción en los que trabajo, ¿no? Es decir, en lugares a los que uno llega recorriendo caminos de tierra, adentro de las cárceles, en los encierros de algunos loqueros enloquecedores,
¿no? En los supuestos hogares, entre comillas, puestos, dado que son eufemismos de afectos simulados donde se producen secuestros subjetivos. Hablo desde ahí. Y mi experiencia, y quiero volver sobre este término, puede no servirles para nada. Tómenla si les sirve, y cuando digo tómenla, digo deconstrúyala si les parece bien. Y lo que no les parece bien, ¿saben qué? Lo dejan. Porque no se trata, en el tiempo de educar, de buscar el consenso de una voz única o de creerse que habría un modelo, un modo, el modo. Digo, para mí, educar es un gesto que podría describirse con verbos que trabajarían simultáneamente. Educar es resistir, educar es interrumpir, educar es inaugurar y es renovar. Es decir, es habilitar. Y si hay futuro, debería ser como un tiempo de permisión a lo nuevo. Lo nuevo no quiere decir algo que hace pesar una censura sobre la tradición, ¿no? Sino algo que discute con la tradición. Tenemos un problema en la legitimidad de la anticipación si nosotros no podemos discutir con la tradición. No se trata de ser conservadores como acopiadores de algo que quedaría inconmovible, sino se trata de mantener un diálogo con los que estuvieron antes para poder pensar a los que están por llegar y aún no están aquí, o los que están aquí no del todo. Educar es entonces un gesto político por excelencia, salvo en tiempos de cinismo o hipocresía. Ustedes discúlpenme, yo digo, no creo tener la verdad, no quiero que ustedes estén de acuerdo conmigo y no puedo sino ser vehemente en lo que creo, pero no confundan mi vehemencia con convicción de verdad. Todo lo que digo es discutible. Entonces, digo, a veces parece que estos tiempos apuntan a consolidar una fingida neutralidad, ¿no? Una neutralidad que serviría de coartada para no considerar el carácter político que se registra de dos modos: lo socialmente observable y parcialmente objetivable, y lo subjetivamente instituido. Si hay educación, hay efectos. Y fíjense que utilizo a propósito el concepto de efecto y no el de resultados. La educación produce unos efectos, deja unas trazas, hace huella, nos marca, nos deja una marca en el orillo. Pero estos efectos, por eso el concepto de resultado, que lo entiendo, digo, pero bueno, es muy limitado, ¿no? Los efectos de los gestos políticos de educar tienen unas características muy particulares que los hacen inasibles en el momento en que la relación pedagógica se pone en juego. Son diferidos, aparecerán más tarde, son desplazados, se pondrán en juego con otros sujetos y son deslocalizados, los veremos en otros territorios. Cuando ustedes dicen ciudadanía, ¿no? Cuando piensan en sociedad, cuando piensan futuro, es algo que excede esta actualidad que nos reúne. Es algo que no podremos aprender con H, ni medir, mucho menos medir en la actualidad. Cuando nosotros hablamos de efectos, hablamos de transmisión y de transferencia. No la transferencia en un sentido banal, sino la transferencia en un sentido psicoanalítico. Aquello que viene a mover y a conmover el mundo interno del sujeto, el nuestro, el del otro. Si hay encuentro, entiendo que aquí lo ha habido, podemos decir que todo encuentro como este, provocado a los fines de reflexionar juntos, abre a encadenamientos múltiples, produce efectos previsibles y también efectos inesperados. Este encuentro, y quisiera retomar algunas de las cosas que a medida que sucedieron, que la organización nos iba proponiendo, ¿no? Fueron pasando, este encuentro nos propuso trabajar, ¿no? Alberto dijo al principio, estamos obligados a estudiar. Estudiar es un trabajo. ¿Qué quiero decir trabajo? Es el trabajo de poner en juego memorias y olvidos, y también el trabajo de deshacerse de todo conformismo, de sugerir unos enlazamientos
proponer unas tomas de distancia y hasta algunas desligaciones. Trabajar es ponerse a trabajar y ponerse a volver pensable aquello que nos trabaja, lo que nos opera, lo que nos mueve, aun cuando no tengamos una facilidad para darle palabra. Máximo dijo, hay que hacer cosas juntos. A ver, cosas juntos, obvio. Pero ¿por qué será que esto tan obvio parece tan difícil? ¿No? Estamos todo el tiempo sabiendo que hay que hacer cosas juntos y todo el tiempo tenemos un obstáculo para juntarnos. No sé si logro ser clara. ¿Por qué? ¿Qué se jugará en el obstáculo para trabajar juntos cuando sabemos que no hay posibilidad, no solo de futuro en el sentido cronológico de un tiempo, sino de porvenir en el sentido de hacer presente un ausente, ¿no? A menos que podamos desarrollar cuestiones que tienen que ver con la colaboración, con ciertas renuncias a protagonismos narcisistas, con cierta aceptación de que ninguno de nosotros lo podrá todo definitivamente de la mejor manera de una vez y para siempre. Yo iba juntando esto, digo, que está buenísimo este comienzo, ¿no? Y llegó Ana y dijo, bueno, henos aquí puestos a pensar. Dije, eso, perfecto. Ustedes disculpen que yo no voy a poder tomar todo lo que escuché, pero quiero tomar aquellos puntos donde hay sintonía con lo que escuché. Porque cuando Ana enuncia pensar, yo quise escucharlo donde me pareció que ella lo enunciaba. ¿No? Pensar no es cualquier verbo. Pensar no es juntar unas ideas, unas palabras, unas frases, ¿no? La filosofía fue clara al respecto. Pensar es algo que uno lleva a cabo sí y solo sí se anima a enfrentarse con el cerco cognitivo del que somos prisioneros. Pensar es algo que uno hace sí y solo sí discute los paradigmas que nos resultan tan cobijantes y tan confortables y nos vuelven tan terriblemente, siniestramente conformistas. Miércoles me dije, nos invitan a pensar, buenísimo. E inmediatamente no pude sino relacionar la peor hipótesis que tengo para compartir con ustedes, o una expresión, una vertiente de la peor hipótesis. No, es una hipótesis que hago acompañada de un maestro del pensar. Es decir, un maestro no es necesariamente alguien que tenga presencia enfrente de nosotros y que recuerde nuestros nombres. Un maestro puede ser alguien que nunca pasó lista porque no estuvimos nunca en su lista, ¿no? Pero hay un maestro de la sociología clínica, se llama Eugene Enríquez, para mí es en la actualidad uno de los tipos más osados, capaz de sopapearnos todo confort, ¿no? Y Enríquez dice, ¿saben cuál es el problema de estos tiempos? Es que pensar nos aterra. Nos gustaría, sí, nos encantaría pensar, pero nos morimos de miedo, ¿no? Sí, nos morimos de miedo a poner en jaque los cercos cognitivos que nos entrampan, protestamos por ello, ¿no? Nos sentimos sus víctimas, nos quejamos de su prepotencia, pero después de todo aquí están tan tranquilizadores, tan fácilmente así sedantes, ¿no? Y Enríquez dice, este tiempo, si por suerte nos gustaría pensar, pero terriblemente nos aterra y estamos paralizados. Esto ya sería bastante serio, decir no estamos pensando. Es durísimo. Enríquez hace toda una estrategia que a mí me gusta recordar porque cuando uno lo va leyendo o escuchando, ¿no? De pronto dice, bueno, a ver, les recuerdo lo que es pensar. Pensar es un modo subversivo de aprehender el mundo, ¿no? Y si no, no piensa. Uno dice, yo jamás pensé, habré pensado alguna vez así, digo, habré de verdad pensado, ¿no? Entonces Enríquez nos tranquiliza, bueno, dice, pensar no es algo que uno puede exigirle al sujeto singular, pero ¿saben qué? Se lo puede pedir a las ciencias humanas, que salgan de sus capillas tranquilizadoras, que se animen a hacer preguntas sin respuesta. No, y digo esto asociando también a algo que vertebró, acompañó, fue en paralelo en este encuentro, que es el tema de la investigación. Investigar es una cosa seria. Investigar implica hacerse hipótesis, y una hipótesis solo es una hipótesis si es a contramano. Quiero decir, si yo digo, a ver, si junto agua caliente y agua fría me da tibia, no es una hipótesis. Una hipótesis es aquello que tiene que subvertir el modo en que estoy decodificando el mundo para poder tener acceso a una comprensión distinta del mundo. Pensar pasa poco. Y aquí se nos invitaba a pensar.
Más disenso que consenso, agregó Ana. Alivio, dije yo, porque para mí hay en la historia terribles hacedores de consenso. Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, siguen las firmas, dirían los chicos. No se trata del consenso que implica la renuncia a la diferencia. En educación se trata de garantizar la polifonía y de ver qué hacemos con todas las diferencias sin intentar borrarlas. Después vino la palabra derecho a la educación. Miércoles dije yo, esa es una excelente palabra, pero para nosotros es una bofetada. Yo no puedo decirle a un niño, a un chaval, dirían ustedes, que tiene derecho a la educación y convencerlo que su derecho a la educación es estar obligado a estar encerrado en ciertas instituciones sometido a la escalada de la insignificancia. Eso no es un derecho, no puede ser un derecho para un niño. Y ahí me empezaron algunos ruidos, ya por ahí había algunos ruidos. Hubo dos. Un ruido fue, yo no sé si alguno de ustedes lo registró, pero hubo un niño que estuvo llorando durante un rato en la conferencia. Se escuchaba su llanto afuera, ¿no? Nosotros estábamos aquí, no era un llanto angustioso, era un reclamo, ¿no? Y yo dije, pero qué bárbaro, está presente. La educación trata de eso. ¿Cómo hacer de un llanto un mensaje? Un niño espera, cuando llora, encontrar el buen entendedor. Alguien que sepa o le adjudique un sentido a su llanto y responda. Que se presente ahí como garante de una posibilidad de respuesta. Un niño lloraba. Mientras un niño lloraba, yo discutía en mi cabeza. Ustedes no pueden imaginar lo mucho que he discutido con ustedes a lo largo de estos 2 días y medio, ¿no? Me gustaría encontrarme con cada uno de ustedes para decirle, yo hubiera dicho, ¿pero por qué? ¿Pero cómo? ¿No? Y ahí discutí algunas cosas porque creo que la educación, y la pista me la dio Maite, ¿no? Maite dijo, no podemos hacer lo mismo si queremos cambiar las cosas. Y yo dije, no podemos cambiar las cosas adentro de ciertos parámetros o de ciertos sentidos que adjudicamos a ciertas palabras. No podemos desprendernos de las palabras, pero algunas palabras se nos han vuelto cárceles, ¿no? Entonces, a ver, ¿podemos cambiar si sostenemos el concepto de adaptación tal como se lo ha entendido? No, la educación no es adaptativa. No habría una cuestión, salvo la repetición, salvo la reproducción, que apuntara a lo adaptativo. Tampoco se trata de hacer inadaptados, pero se trata de no entrar. El otro día leyendo un psicoanalista inglés que me rompió la cabeza, Christophe Bolas, ¿no? Christophe Bolas dice que ahora aparecería una afección, como una patología nueva, ¿no? Los de los normóticos. Jamás había escuchado esa palabra. ¿Quiénes son los normóticos? Dicen, los que tienen una anormal preocupación por parecer normales. ¿Se entiende? ¿No? Es decir, por justamente no hacer ruido, no hacer olas, ser políticamente correctos, pedagógicamente correctos, sociológicamente correctos. ¿Se entiende? Y no se trata de ser tan correctos si uno quiere educar. Por lo menos para mí no podemos hacerlo. Entonces dije, a ver, tenemos un vocabulario, ¿no? Y ahí aparecen cosas que tienen que ver con mucho de lo que me identifico, y si ustedes me permiten también retomo y discuto de muchas de las cosas que se fueron diciendo después, ¿no? Sobre todo en esta mesa, sobre todo algunas cosas en particular de las que, perdón, la mesa anterior a la anterior, de Daniel y de Rafael, ¿no? Yo dije, mire, este congreso, y no podría ser de otro modo para mí, es el valor, para mí, el valor agregado del congreso. Pone en evidencia tensiones y contradicciones a las que hay que darle el espacio y el tiempo para pensar. Es decir, la cierta osadía de una confianza entre nosotros, ¿no? Supónganse, si ustedes me dicen, ¿de qué se trata educar? O ser educador social o pedagogo social, y ya sé que hay ahí una galleta teórica, ¿no? Después, si quieren, discuto la noción de teoría. Pero a ver, hay una tensión que es que nosotros no deberíamos esperar que algo cambie adentro de aquello que tiende a perpetuar lo mismo, sin modificarlo, ¿no?
Hay como una ilusión por momentos. Yo lamento carecer de la magia de conservarlas, ¿no? Hay una apuesta genérica. Y cuando digo genérica, quiero pedir disculpas. En todo genérico hay matices. No es como si uno dijera, a ver, todo gobierno es una porquería, todo ocupante del Estado es un ladrón. Y sí, pero ¿saben qué? Hay algunos ocupantes que no lo son y otros que sí merecerían irse a la cárcel, ¿no? Hace poco una autoridad lamentablemente muy importante de nuestro país dijo en la apertura de la sesión parlamentaria, bueno, tenemos el problema de los maestros, ¿no? Imagínense, piden cosas, tienen 4 meses de vacaciones, trabajan 4 horas por día y todavía encima piden más, ¿no? Digo, hay que pararse delante de una clase al día siguiente, después de que uno fue descalificado públicamente en nombre de un equivocado sentido común que hace de la opinología la reina. Pero no me quería ir por ahí. Quería decir, ¿a qué debemos aspirar? ¿A ser reconocidos por aquello que debemos desalojar? ¿Queremos entrar en algunas universidades condicionadas, como diría Derrida, cuando la universidad por principio debería ser sin condicionamientos? ¿Deberíamos esperar ahí a entrar en un cuadro de honor que deberíamos deshacer en pedacitos? ¿Deberíamos desear ser el mejor alumno de PISA en lugar de denunciar el nuevo orden internacional evaluador que opera de veredicto para las poblaciones con las que trabajamos? Digo, no va para mí. ¿Deberíamos seguir insistiendo en que la educación es el modo de garantizar la movilidad social ascendente o denunciar el carácter injusto de la reproducción de las clases sociales? Me parece que hay una diferencia, ¿no? Una gran diferencia en la posición que tengamos. No podemos hacer lo mismo si queremos cambiar las cosas. Y no podemos seguir usando las mismas palabras sin someterlas, por lo menos, a una consideración crítica, ¿no? Porque no es que las palabras en sí sean buenas o malas, pero se nos han pervertido. El gesto antropológico de evaluar, y cuando digo antropológico quiero decir casi indefectible, ¿no? Bueno, se nos ha vuelto una pesadilla. La idea de que toda conducta podría estar presa de un indicador y caer en un número que lo diría todo sobre el sujeto o sobre nosotros. Sabemos, o deberíamos saber, o deberíamos hacer saber, que en nuestros territorios, en nuestros oficios, ¿habrán notado la diferencia? Volveré sobre la misma. No digo profesiones, digo oficios. Ningún resultado va a decir todo acerca de lo trabajado. ¿O no les ha pasado de estar ahí, cara a cara, frente a frente, cuerpo a cuerpo, cabeza a cabeza, discutiendo con un pibe, ¿no? Para tratar de ver qué pasa con el vacío que lleva a que alguien quiera llenarlo de Paco, una y otra vez, día tras día, y no necesariamente el resultado será que el pibe deje de consumir mañana. Pero que no deje de consumir no significa que no hemos trabajado. No sé si logro ser clara con esto. Nuestros trabajos no se miden en ciertas categorías de resultados. Bien. Daniel dijo algunas cosas que me parecieron bien interesantes, ¿no? Porque me parece que instaló, me gustó escucharlo así. Ustedes disculpen el ejercicio de traducción a la que me obliga a usar la misma lengua y escuchar otras cosas, ¿no? Él decía, él tenía unos deseos, ¿no? Unos deseos muy compartibles para lo que ustedes llaman la profesión, y yo insisto en subrayar oficio. No porque reniegue del carácter profesional al que deben reivindicar o debemos reivindicar, solo que es una profesión que si deja de ser un oficio, murió. Acabamos de esterilizarla. En nuestra profesión ejercemos el oficio de educar. ¿Saben cómo se hace eso? Ustedes mejor que nadie. Día a día, caso a caso, vez por vez.
es un trabajo artesanal. Y si quieren, es un arte. El viejo arte de crear con otros. Me identifiqué totalmente con algo que muchos de ustedes, los del comité de una y otra cosa, de los colegios y qué sé yo, estuvimos charlando por las noches. No alcanza con denunciar. Y por supuesto, no se trata solamente de sostener la queja. Hay que poder proponer. Cuando decimos educar es también inaugurar, después y a la vez que es resistirse e interrumpir. Usted me dice, ¿pero cómo resistirse? Verbo resistir ha sido más vapuleado el pobre, ¿no? Y resulta que si alguien se resiste a algo es un tarado que no se da cuenta del supuesto progreso. No, perdónenme, todos sabemos, y ustedes más que nadie, que ha habido resistencias legítimas, dignas, a las que hay que rendirles homenaje, ¿no? El sujeto no se resiste necesariamente porque es idiota. A veces se resiste porque siente el principio de la igualdad que lo obliga a expresar su desacuerdo y a no volverse parte de la reproducción del más de lo mismo. Educar es interrumpir. Es interrumpir la perpetuidad de lo injusto. O si ustedes quieren, interrumpir las profecías de fracaso que pesan sobre los sectores populares. Pero no podríamos hacer todo eso si no inauguramos cada vez, si no volvemos a abrir un capítulo, si no volvemos a crear, si no empezamos de nuevo, ¿no? Educar es ser, yo les diría, a lo mejor, y en la parte que me toca, en el cuarto de la parte que me toca, en lo peor del prejuicio, ser un poco vasco, ¿no? Obstinado, emperrado, testarudo, me voy a resistir, voy a interrumpir, voy a inaugurar, una y otra vez, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos esto, ¿no? ¿Cómo hacemos esto en tiempos, digamos, donde es obvio que yo, como vengo después, me traje algunas expresiones de otros, que me gusta compartir porque yo tampoco creo haber inventado las palabras, ni cosa que se le parezca. Me gusta rendir mis homenajes a los maestros emancipadores y a los que han sido mis maestros y me han permitido, creo yo, unas hipótesis osadas después de haber estado en interlocución con ellos. Si leo a Nancy, a Jean-Luc Nancy, un filósofo contemporáneo, y quiero aquí hacer una aclaración. Parte del problema que tenemos, aquello que deberíamos problematizar, es lo fuertemente actuales que somos y lo poco contemporáneos que estamos siendo, ¿no? Ser actual es alguien, la actualidad implica deslumbramiento. Entonces, miren, yo tengo que resistirme a la actualidad de ese foco, ¿no? Porque brilla, ¿no? Caí en el firmamento y me enceguece, ¿no? Una cosa es ser actual. Nadie puede estar totalmente afuera de la actualidad, dice Agamben. Pero otra cosa es ser contemporáneo. Ser contemporáneo implica meterse con lo tenebroso de su tiempo y sentirse concernido. Sentir que me afecta, que me concierne, aunque yo no conozca a todos los sujetos sometidos a las tinieblas de las oscuridades, de los pretenciosos, de los prebendarios, de los acopiadores. Entonces Jean-Luc Nancy, un hombre contemporáneo, dice: todo ocurre como si el mundo estuviera atravesado por una pulsión de muerte que pronto no le va a quedar nada más a destruir que el mundo en sí mismo. Tenemos un reto, ¿no? Nos han retado en los dos sentidos, regañado, pero ¿cómo hemos dejado que el mundo se vuelva esto, ¿no? Y me parece que ahí hay una pregunta, bueno, ¿qué hemos tenido que ver nosotros con algo de lo que acontece, ¿no? Y a la vez un reto en el sentido de un desafío. Educar se tratará finalmente, ¿no?, de intentar reanudar, rehilar, rehilvanar la pulsión de muerte que avanza desatada con la pulsión de vida que parece estar perdiendo la partida. Cuando leo a un psicoanalista, que por cierto si lo conocieran se sentirían muchos de ustedes con mucha afinidad, como Roland Gori dice: la manera en que una cultura recibe y trata la vulnerabilidad, y no entiende la vulnerabilidad como esos los vulnerables. Él dice: la vulnerabilidad es el signo de la humanidad en el hombre.
Entonces, la manera en que una cultura recibe y trata la vulnerabilidad condiciona las formas del lazo social, las del saber y las relaciones con él. Si nosotros nos vamos a un teórico del derecho, ¿no?, como Legendre, por ejemplo, un antropólogo, ¿no? Legendre dice, ¿saben qué? No basta con producir la carne humana para que ella viva. Al hombre le hace falta una razón para vivir. Y si nos fuéramos a Jacques Assun, que seguramente todos ustedes conocen, Jacques Assun agrega, transmitir la vida no se remite, no se reduce a una simple manipulación biológica, sino a un conjunto de operaciones que ponen ante todo en juego los hechos de la cultura. Ahí estamos teniendo que ver qué hacemos con nuestros oficios, ¿no? ¿Qué hacemos con estos oficios? Implicaría no un sincericidio, Dios nos libre, ¿no? Nuestros maestros nos lo impiden, pero unos sinceramientos, ¿no?, que tienen que ver quizás con hacerse cargo de lo que Castoriadis nos indicaba, ¿no? Nos ha resultado tan cómodo colocar afuera la responsabilidad de lo que pasaba, ¿no? Nos es tan... Finalmente se sufre, pero no nos pone en juego, no nos pone en jaque. Decir que la culpa es de las instituciones, ¿no? Castoriadis dice, lamento informarle, las instituciones somos nosotros, ¿no? Es decir, este sopapo es también un reto, porque si después de todo somos nosotros, algo podemos hacer en ella, si podemos trabajar juntos y pensarlas y pensarnos. Digo, insisto, en pensarlas y pensarnos. Por supuesto, pensarlas y pensarnos implica en un punto, me vas diciendo, por favor, implica en un punto reconsiderar algunas cosas sobre la teoría. Digo, pero ¿qué prejuicio nos ha dado sobre la teoría? Qué maravillosa operación de hegemonía limitante e innovadora han producido algunos expertos que dicen que la teoría es para algunos, que además le han dado superioridad y que a los otros les toca las prácticas, ¿no? A ver, una teoría jamás fue eso. Esos son lo que algunos hombres pueden hacer de las teorías. Teorías, si uno sigue y se inscribe o se filia o sintoniza o simpatiza con algunas posiciones, una teoría no es otra cosa que una ficción epocal, ¿no? Una manera de ver, es una visión, ¿no? Y digo epocal porque las teorías surgen en unos tiempos que les abren sus posibilidades y también las acotan, ¿no? Unas teorías expresan lo pensable de un tiempo, ¿no? No son reinas, no son emperadoras, no son dictadoras, salvo que las pongamos en ese lugar. ¿Y saben qué? En educación ahí las hemos puesto. En algo que también se deslizó para acá, no digo porque ustedes adhieran, sino porque aparece la idea de que una teoría está para ser aplicada. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo una teoría está para ser aplicada? ¿Quién inventó semejante patraña, ¿no? Una teoría no es aquello que está para ser aplicado, sino aquello que está para ser conmovido por lo que acontece. ¿Entendés? Si uno dice, esas teorías que buscan la aplicación, obvio, esas hay que abandonarlas, pero no son las teorías en sí, son los hombres que las inventan y las ponen en juego. Quieren poner su nombre a la teoría, ¿no? Y quieren ser honrados en ese nombre que han sido puestos. Pero una teoría es un modo de decodificar, es una manera de poner palabras ahí donde las palabras faltan. Y sin palabras, los humanos, ¿saben qué? Estamos fritos. Necesitamos las palabras, necesitamos los conceptos, pero no cristalizados, no atrapantes, no enceguecedores, ¿no? Sino los conceptos para volver pensable lo que acontece. Entonces, para mí, esa distinción entre teoría y práctica, ¿saben qué? Termina en la palabra que ustedes pusieron en el título, en la noción de experiencia, a condición de no confundir experiencia con actividad. Claro. Una experiencia, y ustedes lo tienen a Jorge La Rosa, que lo dice bellamente, pertinentemente y poéticamente, una experiencia es algo que a uno le modifica la conciencia. Y si no, no hay experiencia. No es cualquier cosa la palabra experiencia. Ustedes no eligieron cualquier palabra, eligieron experiencia.
Experiencia es lo que te voltea, lo que te tumba, dice Jorge, lo que te mueve. Ya no sos el mismo si pasaste por una experiencia, ¿no? Si ustedes me permiten, ¿tengo un segundo? Me quedan 10. Bueno, voy a contar esto porque quiero traer palabras de otros, ¿no? Los que no siempre son citados. Como les decía, más vale Carlos, yo trabajo mucho en territorio, qué sé yo, abajo, ¿no? Y estábamos escribiendo con unos educadores, estábamos tratando de dejar traza escrita de lo que había sido experiencia, ¿no? Entonces una educadora a punto de jubilarse decide escribir para mí una bellísima página de la teoría pedagógica. Es una página, es una página a la letra, su texto ocupa una página. Entonces es una señora ya grande y su experiencia pedagógica, la que elige compartir, y quizás haya sido su única experiencia pedagógica, no interesa, las experiencias tampoco es algo así que, todo el día uno va de experiencia en experiencia, con suerte tiene alguna, con suerte a algo uno le cambia el modo de mirar el mundo. Su experiencia la titula Mi mamá me ama. Tiempo que la remite, se está jubilando, a los comienzos del ejercicio de su profesión de educadora, de su oficio de educar. Entonces está escribiendo el pizarrón, mi mamá me ama, y un niño del fondo empieza a llorar y dice, señor, eso será usted, porque a mí me caga palos, ¿no? Y la seño, como dicen ahí, se dio cuenta que hasta ese momento ella y todos los demás ponían en juego, como regla universal del aprendizaje de la lectoescritura, una frase como si fuera neutra, pero que un sujeto singular podía echarla por tierra. ¿Sabe qué? Si esa es la frase, yo quedaré inhibido de aprender a leer y escribir, porque a mí mi mamá no me ama. A mí me caga palos, ¿no? La seño sale del aula desolada, con el niño llorando. Dice, ¿qué hago con el niño? Levanta la clase, dice, no puedo seguir, ¿no? Le lava la cara, dice, ¿yo qué hago? ¿No? Entonces dice, bueno, empieza a pensar, si Piaget me hablara, ¿qué me diría? Piaget mudo. Si no es Piaget, Vygotsky. Dice, a ver, que me diga Vygotsky lo que hago con un niño que me desmiente esto. Vygotsky ausente, ¿no? Entonces dice, bueno, tengo que pensar algo, porque se daba cuenta que había ahí un auténtico obstáculo epistemológico para que el niño aprendiera a leer y escribir. Entonces dice, bueno, si el agua le calmó las lágrimas y la angustia, la palabra será agua. Vuelve a clase, va caminando y dice, cuenta, escribe, va pensando, si llega la supervisora en este momento me sanciona. Agua no forma parte del repertorio, del protocolo, de la secuencia, de la lectoescritura en esos tiempos, ¿no? Si aparece la directora, me va a poner una observación, porque agua no puede usar la palabra agua en este momento de la enseñanza de la lectoescritura. Con mucho miedo escribí agua en el pizarrón. Yo la verdad, termina su escrito así, dice, yo no pensé que había hecho nada especial, ni siquiera se me ocurrió que había innovado algo. Trabajando con las compañeras acá, me dicen que fue una innovación. Eso es una experiencia. Eso. Haberse dado cuenta de que el universal carece de neutralidad, ¿no? Bueno, me quedan 10 minutos y no quiero 3. A ver, 3, ¿qué decirles? 3. Si quieres un poco más. No, sí, 4, ahora ser generoso, voy a decir, si quieres más en lugar de 3, 4. No, sé que tengo que terminar y está bien que así sea. Y está bien que queden cosas pendientes y que ustedes llenen lo que yo llenen, completen, borren, tachen, ¿no? Yo no desearía para nosotros, fíjense, voy a decir una cosa terrible, me van a odiar en el instante siguiente. Ojalá nuestro modo de entender el oficio sea un modo que nos lleve a que el oficio, tal como hoy lo deberíamos definir, en los modos de un hacer abierto al saber, que es también una manera de saldar, no la división entre teoría y práctica, sino de decir que la experiencia es un hacer abierto al saber. No vale de nada hacer si no se aprende de ello. Por eso no es cuestión de estar ahí,
sino de tramitar lo que pasa cuando ahí se está. No sé si logro ser clara con esto. Es decir, no se trata de practicar. La educación tiene siglos de practicantes, no ha evitado el fracaso escolar, ¿no? Porque ninguna práctica, si no se vuelve elaborable, tramitable, modifica la conciencia de nadie, ¿no? Yo digo, hay un modo hoy de entender la profesión, pongámosle un nombre que ustedes usan, ¿no? que ojalá no tengamos que mantener. Vuelvo para atrás, ¿no? Hoy estamos llamados a desplegar unos haceres, abiertos a unos saberes, para ser enhebradores de un lazo social deshilachado. Hoy estamos llamados a interponer nuestra acción, ¿no? Para que la pulsión de muerte no se lleve todo puesto y para atar pedacitos, restos, rastros, ¿no? De la pulsión de vida a la pulsión de muerte, para que no volvamos a los estados de la horda y para que conservemos no un estado benefactor. Digo, saquemos el adjetivo. Toda adjetivación siempre viene a decir algo complicado que hay que pensar, ¿no? Sino un Estado, un tercero garante de la filiación simbólica para todos, ¿no? Un tercero garante de la filiación simbólica para todos. Digo, nosotros estamos obligados hoy a trabajar ahí, en lo deshilachado, ¿no? Lo hacemos paso a paso. Yo les diría, atando cabos y sabiendo que aún atándolos quedan cabos sueltos. Sufriendo por los cabos sueltos, ¿no? Pero ojalá tengamos que definir la profesión o el oficio de otro modo. Es decir, ojalá podamos interrumpir el avance de los señores de la guerra. Las guerras no son solo las que tienen los escenarios tradicionales, ¿no? La guerra es aquello que pone en juego una intención desubjetivante, que, como diría Pierre Fedidat, es algo que apunta a lo deshumano. ¿Qué quiere decir lo deshumano? Borrarle el contorno de semejante al otro. Solo cuando el otro no es un otro semejante, yo puedo avanzar sobre su cuerpo. Solamente así, ¿no? Puedo dejarlo, y por ahí ustedes encontrarán impertinente esto, pero yo diría, a ver, en la Argentina, para mí, hasta llegar aquí, estar en la luna de Valencia significaba estar en Babia, ¿no? Una ensoñación, ¿no? Una cosa así. El otro día Mónica me lleva por ahí yo de Valencia conozco del hotel aquí, de aquí al hotel, y unos recorridos hasta el colegio que me llevaron algunos de ustedes. Y Mónica señala algo sobre la muralla y dice, bueno, cuando sonaba la campana y la gente se había quedado afuera, pues se quedaba, y de ahí viene la luna de Valencia, ¿no? A la intemperie y por fuera de la muralla protectora. Aprisionante, pero protectora. Digo, bueno, se trata de no estar en la luna de Valencia en ninguno de los dos casos. Ni en Babia, ¿no? Ni totalmente a la intemperie. Pero ¿saben qué? Por el momento, hay que trabajar a la intemperie. Hilando palabras, escuchando, asegurando ciertas presencias, ofreciendo otros modelos identitarios, y por eso esta profesión, tal como ustedes lo llaman, tiene para mí que cuidarse, perdónenme el atrevimiento, de caer en un atrincheramiento identitario, en una cristalización identitaria que resulta del impacto de la época, ¿no? Si cayéramos en una cristalización identitaria estaríamos fritos y no habría porvenir, ¿no? Hay que modificar lo injusto, porque si no correríamos el riesgo de vivir del beneficio secundario, ¿no? Hay tantos que viven de la miseria del otro. Y nosotros en todo caso tendríamos que ver qué hacemos con nuestro deseo de educar, nuestras ganas de transmitir, nuestra voluntad de compartir, sin que eso se vuelva vivir, ¿no? De la miseria del otro. Mil disculpas, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias a ti, Graciela. Nos llevaremos muchos elementos para reflexionar y para preguntarnos, pero ahora, todos los que estáis aquí, tenéis la posibilidad de poder profundizar o de poder interpelar también a la mesa sobre aquellas cuestiones que os parezcan interesantes complementar o aclarar. Él es un interlocutor clásico. El lugar donde estoy, él está, él levanta la mano. Sí. Por favor. Yo creo que la organización, si hay suficiente... No sé dónde está el micro. Hay otra... Perdona, hoy tenemos dos, espero que no se... Me da igual el orden, pero que sepáis. O si hablas fuerte, por ahí te escuchamos, ¿no? O te vienes para aquí. Primero el caballero, me dicen. ¿Yo? Sí. Hola. Hola. Muchas gracias por estas interpelaciones. Decías, en nuestros territorios, en nuestros oficios, ningún resultado va a decidirlo todo. Va a decir todo acerca de lo trabajado. Exacto. Refiriéndonos al furor evaluador de esta época. Exactamente. Bien. Para un oficio como el nuestro, en referencia a la pulsión de muerte, a Freud y a Jacques Lacan, incluidos en esta comunicación suya, me preguntaba si podía decirnos algo más sobre lo que Freud denominaba como lo imposible en relación a, y él creo que sí decía, profesión. Era así, ¿qué vamos a hacer? Sí. Él quería que el psicoanálisis fuera una profesión. Tenía ese empeño. Hablaba de tres imposibles, ¿no? En cuanto a la educación, el psicoanálisis y el gobierno. Y el gobierno, exacto. Curar, educar, gobernar. Muchas gracias. Bien, junto todas las preguntas, ¿les parece? Y después, no sé si las contestaré, pero me gustaría comentarlas por lo menos. ¿Alguien más tenía? Por favor. Sí, buenas tardes. Hola. Usted nos acaba de decir que viene después, pero yo creo que es un acto de generosidad porque usted nos ha traído una parte del pasado de mucho interés y usted también nos ha traído una parte de futuro que nos ha conmovido y por eso le estoy enormemente agradecido. Muchas gracias, muchas gracias. Perdón, ¿cuál Aquí es tenemos tu nombre? Cosme. ¿Y el tuyo? Modesto. Gracias. Buen día, muchas gracias por todo, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta que va dentro de todo lo que puede ser una tradición positiva. Porque cuando hablamos de educar, yo soy sacerdote. Sí, señor. Y trabajo como educador social también. Y desde luego digo, dentro de lo que es la tradición positiva, cuando hablamos, yo tengo la Biblia en la mano, aquí ahora en este momento. Hemos oído una poesía del señor Cardenal que él, yo entiendo que ha adaptado a los signos de los tiempos del Salmo primero de la Biblia. Es decir, porque tenemos un origen. Toda educación tiene un origen y tiene una fuente. Porque cuando hablamos, y científicamente también lo hacemos y es nuestro oficio educar, tratamos de eludir siempre que la fuente es espiritual y es Dios. Los proverbios, el libro de la sabiduría, estoy aquí ahora pues con los salmos, ¿no? El Eclesiastés nos hablan sobre la educación, cómo el abuelo educa al nieto y donde el padre no es tanto el que te origina la vida, sino el que te enseña a vivir. ¿Su nombre es? Sé que es sacerdote, pero no sé Luis cómo... García. Gracias, Luis. Bien. Aquí tenemos otra. Sí, por favor. Hola, buenos días. Ha sido un placer escuchar, ¿no? Y sobre todo hacernos pensar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que no tenemos ni ocupamos tiempo a pensar. Yo realmente
estamos muy interesados en el tema de la investigación y sí que me gustaría un poco qué hipótesis, ¿no? ¿Qué hipótesis plantearías un poco que deberíamos de trabajar la profesión y nuestro oficio, ¿no? Entendiendo, ¿no? Que si es una comprensión del mundo y que nosotros formamos parte del mundo, ¿qué debemos de cambiar a su vez en nosotros? ¿Tu nombre es? Pilar. Pilar. Gracias, Pilar. Empezaríamos con una respuesta a estas 4 preguntas y, en todo caso, si después hay alguna cosa más, complementaríamos. Por ahí no sé si puedo responder exactamente a lo que ustedes preguntaron. Puedo intentar trabajar a propósito de las intervenciones de ustedes, ¿no? Agradeciendo a Modesto la suya. Una aclaración para Cosme, ¿no? Cuando yo intento comprender algo, siento que no lo puedo comprender desde un solo lugar, ¿no? Entonces, si considero que la educación es un gesto complejo, y a mí no hay una disciplina que me lo diga todo, que yo pueda entender desde ahí todo, ¿no? Necesito más de una lengua para poder entender. Cuando recurro a las lenguas para poder entender, tengo una posición muy... doy estas precisiones a los efectos de intentar decir algo por la intervención de Cosme, ¿no? Digo, trato de adoptar la posición que aprendí de un maestro como Rosolato, ¿no? Que es también lo que me lleva a reivindicar una enorme resistencia a la aplicación, ¿no? No se puede entender lo complejo sin los aportes del psicoanálisis, pero no se trata de aplicar el psicoanálisis a la especificidad de lo educativo. Es a los efectos exploratorios de la comprensión, ¿no? Y después hay prohibición de interpretación, ¿no? Dentro del psicoanálisis hay, por supuesto, el momento freudiano. Y llamo el momento freudiano más que Freud porque, ¿saben qué? Mucho de lo que Freud pone en palabras y formaliza son saberes más añejos que los tatataratísimos abuelos que uno tenía, ¿no? Es decir, la interpretación de los sueños no es algo que se haya descubierto con Freud. Desde hacía cientos de miles de años los hombres querían saber qué les decían los sueños. Pero hay un momento freudiano, es decir, él captura algo ahí y lo pone. Y voy a decepcionarte diciéndote, yo no soy lacaniana, ¿no? Porque como dice Pontalis en un libro que se llama Avant, antes, ¿no? Dice, no quiero ser nostálgico, ¿no? Porque no tengo sufrimiento por el ayer. Pero antes de que Lacan hiciera los lacanianos, por decirlo de algún modo, para decirles cuán poco lacaniana soy, ¿no? Pero Freud decía en ese trabajo, los oficios imposibles, depende de las traducciones también. Sabemos de todo trabajo de traducción que siempre habría otra cosa. Supónganse, una cosa es pensar Edipo rey y otra cosa es pensar Edipo tirano. Si uno sigue ciertas traducciones, habla de la tiranía, no del reinado, hay un matiz, ¿no? Lo que Freud nos decía ahí era decir, bueno, a ver, hay cosas en las que tenemos que aceptar que no lo podremos todo, que no lo podremos definitivamente, que no lo podremos perfectamente, ¿no? En este sentido, un tipo como Eugène Enriquez, un sociólogo clínico como Eugène Enriquez, ¿no? Él dice, pero ¿por qué hicimos instituciones? ¿Por qué los hombres tuvimos que hacer instituciones? Y yo reivindico el concepto de institución. No hay sujeto sin institución, no hay sociedad sin institución porque no hay sociedad ni sujeto sin ley. Enriquez tiene una fórmula divina que yo adoro. Dice, tuvimos que hacer instituciones para exorcizar la violencia originaria. Solo que el exorcismo no va de una vez para siempre, siempre nos sale mal, incompleto, fallado. Hay que renovar el gesto de exorcizar la violencia originaria, ¿no? Entonces, Freud nos decía, miren, yo digo imposible, pero imposible no es la coartada para la declaración de impotencia. Es simplemente bajarse del caballo de la prepotencia, del todo poder, todo saber, ¿no? Para decir, lo intento, con la mayor conciencia, con la mayor responsabilidad, con el mayor compromiso, con el mayor involucramiento. Estoy utilizando palabras a las que recurrieron aquí en esta mesa más de uno de ustedes.
Respecto a lo que dice Luis, a ver, hay muchas cosas que uno podría retomar, releer, retraducir de los textos organizadores de las sociedades que siguen pudiendo ser leídas como textos, ¿no? Las grandes religiones. Ahí hay un dominio que es el dominio de la creencia. Yo respecto a las creencias no tengo nada que decir, nada que decir. Pero me gustaría simplemente compartir con ustedes algo que me ayudó mucho a entender, ¿no?, de qué se trataba políticamente la cuestión. Porque con las creencias no me puedo meter, no debo meterme, cada uno sabrá por qué tiene las que tiene, pero con la política me debo de estar metida, ¿no? Entonces, digo, la figura del Estado, para algunos de nosotros, el Estado es un condensado simbólico, aquel que viene a decir los filio a todos, ¿no? La figura del Estado, en la voz de Pierre Legendre, por ejemplo, dice, ¿cuándo los hombres inventamos el Estado? Dice, bueno, cuando algo que las religiones nos daban como filiación, ¿no?, empezó a tambalear para muchos, o no cubría a todos, no aseguraba la filiación simbólica de todos en el mismo árbol genealógico, ¿no? Salvo que hubiera uno que dijera, solo hay un árbol genealógico, tenemos un problema, hay más de uno, ¿no? Entonces él dice, el Estado simbólicamente es una metáfora, por supuesto la que utiliza Legendre, dice, es lo que resulta del deseo político de Dios. El deseo político de Dios. Un deseo de un tercero garante, ¿no?, de alguien que nos inscriba a todos, que nos asegura algo de lo que ustedes decían ayer, el bien común, ¿no? Es decir, que todos somos parte, formamos parte y tenemos parte. Respecto a la investigación, yo no puedo dar las hipótesis, solo que digo que a veces trabajamos en hipótesis que ya son un aburrimiento franco, no un estímulo al pensar. Es decir, ¿por qué fracasa un niño en la escuela? Obvio, dicen las teorías, fíjese dónde nació. Obvio, la mala madre que tiene, ni hablar si no está casada. Obvio, fíjese lo que comió o no comió. Bueno, digo, a ver, ¿no? Yo creo que un niño fracasa en la escuela cuando en la escuela no se encuentra un otro capaz de decir, puedo comprender lo terrible que habrá sido hipotéticamente, ¿no?, el lugar de tu origen, pero no estoy dispuesta a colaborar para que tu origen devenga una condena. Entonces la hipótesis es otra, no tengo ya más niños con dificultades de aprendizaje, tengo unos grandulones con dificultades de enseñanza. Es otra hipótesis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Graciela.